Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto saludarte. Un placer charlar contigo, Marcelo, un gustazo enorme. Qué cosa, ¿no? El tema este de los aranceles, tanto que uno discute siempre en la teoría, que por ahí en la práctica parece que no se plasma como demasiado y que se generan opiniones diferentes con distintos argumentos, de repente, semejante sacudón en la política exterior de los Estados Unidos. Y por un lado parece que éramos todos liberales, que la gente ahora está asociando los aranceles como algo malo, y después, bueno, la incertidumbre de lo que se viene. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, creo que la verdad que fueron unas semanas malas para el mundo, porque es como la forma de negociar que tiene el señor Trump es una forma de negociar muy mala, es muy poco institucional. Fíjate que Estados Unidos durante muchos años, décadas, fue el abanderado del mundo libre y el abanderado del libre comercio, ¿no? Y impulsar las rondas de libre comercio, incluso las multilaterales, y no solo los tratados bilaterales, sino también el NAFTA, ¿no? Y esa idea de fomentar el libre comercio. Lo mismo que Europa también tuvo un cierto retroceso. Europa creció de una manera espectacular. Hoy hay tanta evidencia empírica del beneficio del libre comercio que es increíble que siga habiendo proteccionistas, ¿verdad? Porque Europa tuvo un crecimiento increíble desde la posguerra, en la década del 50, 60, 70, 80, 90, a medida que iba creciendo el libre comercio, avanzaban hacia las tarifas cero, una cantidad de 30 países que además te permitían la libre movilidad de personas, de capitales, de mercaderías, con un éxito pero notable, ¿verdad? Y también Estados Unidos se benefició muchísimo. Y también está demostrado que los países subdesarrollados o menos desarrollados también se beneficiaron. Cuando se abre China, tiene un éxito espectacular. Taiwán, Hong Kong, Singapur. Hay tanta evidencia empírica, además de lo teórico, que es increíble, pero lamentablemente está esa tesis. Por supuesto, los mercados lo entienden muy bien y cuando eleva Trump las tarifas, lo que tenés el resultado inmediatamente siguiente es una caída descomunal de los mercados y que ya los bancos, todos están mirando, eso va a iniciar la recesión, incluso va a aumentar el desempleo en los propios Estados Unidos, aumentan los costos. Es todo negativo. Por supuesto, hoy fue un alivio tremendo cuando, bueno, va a empezar a negociar, cosa que esperábamos, ¿no? Que pega un puñetazo en la mesa y después empieza a negociar. Y eso permitió también que mucha gente gane dinero en la baja, diciendo, bueno, después va a venir la negociación y eso va a empezar a calmar los mercados, cosa que empezó a ocurrir hoy. Lógicamente, porque también uno comprende que si bien Estados Unidos es el que patea el tablero, tanto la Unión Europea y como todos los países que aparecían en esa lista, evidentemente durante mucho tiempo consideraron pertinente ponerle aranceles a los Estados Unidos. Ahora, cuando van a esta mesa de negociación, ¿considerás que va a venir por parte de Estados Unidos el correlato con lo que dijo Trump? ¿Queremos bajar de los dos lados? ¿O que puede llegar a aparecer alguna excusa, dejando en evidencia que detrás de esto pudo haber algún tipo de lobby proteccionista que tan fuerte, no solamente en Estados Unidos, sino con todos los países del mundo? Porque a uno se le prenden un poquito las alarmas cuando ve que entran al debate cuestiones que ya no tienen que ver con las barreras de entrada, sino de, por ejemplo, perseguir la cuestión de igualar la balanza comercial entre un país y otro, algo que es una locura, ¿no? Porque uno tiene superávit en el término individual con su empleador donde trabaja, por ejemplo, y tiene déficit en el supermercado donde hace las compras, ¿no? Entonces, cuando ya se mezclan estos temas, a uno se le encienden un poco las alarmas, ¿no? No, sin duda, hay muy mal análisis económico en muchos actores, y en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y se empieza a separar la paja del trigo para saber quién es quién, pero los resultados los vamos a ir viendo. Yo creo que acá hemos visto algunos actores que actuaron muy bien, e incluso de diferentes ideologías. Por ejemplo, Sheinbaum en México actuó bien. Dijo, yo no voy a empezar con represalias, sino que me voy a sentar a negociar y a ver qué es lo que quieren y cómo lo mejoramos y vamos a mantener el libre comercio. Posiblemente porque la economía mexicana está tan atada a la de Estados Unidos que el riesgo de que eso se quiebre hubiera sido tremendamente negativo. Después vimos países como Vietnam o Argentina que dicen, no, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de represalia y vamos a fomentar el libre comercio, lo mismo que Singapur.
Después tuviste temas intermedios como Europa, y déjame agregarte algo sobre Europa. Europa no es solo aranceles. Europa tiene decenas de miles de regulaciones para arancelarias. Te determina cuál es el tamaño de la banana para que puedas exportar bananas. Cómo tenés que embalar los espárragos para que puedan entrar al mercado europeo. No te Que acepta. terminan siendo las excusas, al fin y al cabo, para proteger a los socios locales, ¿no? Totalmente, y te pone cuotas, o sea, no son aranceles, tiene cuotas para la exportación por ejemplo, para importar carne que nosotros les exportamos, la famosa cuota Hilton. Todo eso es totalmente anticomercio, o sea que los europeos son responsables también de todo este problema. Lo que pasa es que en lugar de negociar de una manera razonable, la forma de negociar de Trump es pegar un puñetazo en la mesa y después sentarse a negociar. Entonces, eso genera unos descalabros financieros muy importantes. A nosotros nos afectó en su momento la suba del riesgo país. Nosotros decíamos, miren, Argentina está, la verdad, manejando las cosas muy bien. Y yo decía, esto es oportunidad de compra. Estas semanas de volatilidad alta y demás van a terminar siendo oportunidad de compra porque tenemos un gobierno que está absolutamente consustanciado con mantener superávit fiscal, con ir reduciendo la deuda en el largo plazo, con tener un banco central sólido, está negociando con el Fondo Monetario y va a salir algo razonable. Es verdad que se generaron turbulencias, o si querés, incertidumbres, pero que naturalmente una vez que se cierra el programa y se conozca, esas incertidumbres van a superarse y entonces va a entrar a caer nuevamente el riesgo país. Cosa que empezó hoy, ¿no? Porque obviamente al recular Trump, eso permitió esto. Es decir, y después te viste, pero volviendo al tema anterior, cómo actúa cada uno, teniste una categoría de los que dicen, yo no hago ninguna represalia y voy a tratar de buscar aumentar el libre comercio. Y ahí ya tenés un grupo de países que son los que hay que invertir, porque esos países son los que les va a ir bien a largo plazo. Y después tenés un grupo de países intermedios como Europa que dijeron, bueno, ok, le damos un plazo, nosotros vamos a negociar. Y dentro de, si en 30 días no logramos nada, entonces vamos a poner una represalia. Es decir, un anuncio de una represalia futura, pero dejando abierto la negociación. Y el que reaccionó mal fue China. China reaccionó muy mal porque aumentó la presión, aumentó las tarifas, hizo una represalia inmediata, dura. Por supuesto, Trump aumentó todavía más. Entonces empezaron a ver quién tiene el garrote más grande, ¿no? Y eso fue lo que generó la caída más grande en las bolsas internacionales, incluida la de China, la de Estados Unidos y la de todos los países del mundo y la nuestra también. Y por supuesto, los países que tienen mayor riesgo, que son percibidos como de mayor riesgo, como Argentina, también sufre su mercado de bonos. Y esa es la consecuencia del aumento del riesgo país. Así que está todo interrelacionado. Yo creo que hay, lo peor que está pasando de largo plazo es que hay una mucho peor institucionalidad en el mercado internacional. O sea, lo que ha metido Trump en toda esta cuestión es que Ruido. es un ruido anti-institucional, anti-instituciones. O sea que las personas están por arriba de las instituciones. Las personas pueden cambiar. Institución en el sentido austríaco, ¿no? De la costumbre, de la certidumbre, de lo que. Esto es realmente lo que hace meter ruido, sí, sí, lógicamente. Pero sin Vos, lugar a dudas. Y los acuerdos, porque entonces qué acuerdos se cumplen y cuáles no se cumplen. Porque si vos tenés un acuerdo con un tratado de libre comercio, que es un acuerdo entre dos países o entre tres países, en el caso de Estados Unidos, Canadá y México, y con tus propios aliados les cambiás las reglas de juego porque estás enojado y cambia un presidente y puedes cambiar todo, eso es todo lo contrario a un esquema institucional. Yo creo que ese es un daño de largo plazo importante para el mundo. hasta cuando Pero se avanza en la dirección correcta, que de un día para el otro se pone en stand-by. Hasta eso mete ruido, ¿no? Hasta lo que sí, da porque aire. y te abre además una cantidad de especulaciones. ¿Quién se ha beneficiado con todo esto? ¿Hay alguien que tenía o no información diferencial? El que tenía información diferencial esta semana se ganó decenas de miles de millones de dólares. Entonces estás hablando del cambio yo no sé si eso ocurrió o no ocurrió, pero uno puede intuir que algunas personas deben haber tenido algún tipo de información diferencial. Es decir, esa manipulación de los mercados de una manera extraordinaria, pero además Todavía también, los analistas no se ponen de acuerdo si esto era una estrategia o un recule producto de lo que terminó pasando, ¿no? claro, yo creo que algo de estrategia hay en todo esto,
y lo cual me preocupa porque también creo que hay una mala lectura de, por ejemplo, cómo lograr bajar las tasas de interés. O sea, uno no puede decir, vamos a entrar en recesión para bajar las tasas de interés. Hay ciertos razonamientos que realmente son muy nocivos, son muy malos. Entonces, cuando uno compara lo que está pasando ahora con los discursos de Ronald Reagan, con lo que hacía Estados Unidos en esa época, y te genera una añoranza tremenda, ¿no? Porque realmente tenías los que le escribían los discursos, que era una serie de personas, eran muy profundos y iban generando también, como se habla ahora, el relato, ¿no? Pero en aquel caso, un relato muy positivo, muy humanista, ¿no? Muy de la paz entre las naciones, la amistad, Y de docencia en mucha gente y en una generación, ¿no? totalmente, de docencia mundial y de influencia mundial. O sea, la influencia que tuvo Estados Unidos desde la posguerra fue fenomenal. Primero con los países invadidos, en Alemania, en Japón, en Italia, les introdujo constituciones liberales, y realmente tuvo un éxito fenomenal y pasó a ser Japón la segunda potencia, Alemania la tercera y Italia la quinta. ¿No? O sea, los países invadidos fueron los que mejor les fue. Y después con todos los países asiáticos que fueron adoptando estas ideas, ¿no? Los cuatro tigres asiáticos y demás, o últimamente Irlanda. Y vamos a una tendencia muy positiva. Ahora, lamentablemente, esto reculamos un poco. Te diría que lo mejor de todo esto es que Argentina está del lado de los que está haciendo las cosas bien. Está del lado de los que no hizo la represalia, está del lado de que dijo, nosotros vamos a mantener, vamos a negociar, vamos a seguir bajando más los aranceles, vamos a apostar al arancel cero y encima decimos los amigos son los amigos, no van a seguir siendo amigos y van a ser más amigos. Entonces, la verdad es que actuó bien. Argentina además, con todo esto hay una parte que yo creo que es positiva, que va a haber un montón de países que se van a dar cuenta que es importante hacer tratados bilaterales de libre comercio. Y Argentina tiene que entrar en una tesitura de hacer un montón de tratados bilaterales de libre comercio con la mayor cantidad de países posible, lo más rápido posible. Y por supuesto, si fuera posible, con Estados Unidos también. Si no logramos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por lo menos tenemos que lograr hacer acuerdos. Y sería muy interesante, por ejemplo, hacer un tratado de protección de inversiones. Con Estados Unidos. Eso le daría una posibilidad a Argentina de atraer inversiones, incluso de inversiones que a veces van a ser para triangular, ¿no? Decir, yo prefiero estar en Argentina y si va a tener buena onda con Estados Unidos y con todo el mundo y demás, podemos ser un hub de inversiones y de producción y de exportación de servicios y de bienes, teniendo energía. La verdad que tenemos un montón de condiciones. Por eso yo estoy optimista con Argentina. Estoy más pesimista con el mundo, te diría, porque creo que va a seguir habiendo ruidos, pero creo que a la larga tener un gobierno y un país, porque yo creo que esto hay una influencia también cultural en Argentina, un cambio cultural muy grande que se está dando, y la verdad es que yo creo que esto va a ser de largo plazo para la Argentina. Esa cuestión, más allá de la diferencia de estilo, ¿no? De la docencia de un Reagan, reaparece con un Milei en Argentina. Sí, te diría que tal cual, con diferencias de estilo, Reagan tenía una simpatía y un sentido del humor descomunal. Javier entró primero, probablemente también por el momento en que él entró a actuar en política, él es una reacción frente al wokismo. Que el wokismo era una situación fascista de izquierda, que no te dejaban prácticamente pensar, porque te atacaban permanentemente por más que digas algo, simplemente porque pensabas diferente. La verdad que nosotros vivimos, Marcelo, ¿recordás los debates de los 90, de los 80? La verdad es que había un respeto, ¿no? Entonces, vos mirás las universidades americanas y se respetaban unos a otros. Pensás distinto, pero tenías buena onda. Tenías gente que eran socialdemócratas con Tony Blair, tenías en Europa personas muy razonables, ¿no? De un lado estaba Aznar, del otro lado. Es decir, tenías un montón de gente que podías dialogar. ¿Qué Cuando tiene que ver Felipe González con Pedro Sánchez, ¿no? Dos mundos. exactamente Felipe González con Aznar y demás tenían un diálogo que era, la verdad es que el mundo tenía un nivel de civilidad muy superior. El que destruyó el nivel de civilidad fue la izquierda, fue el wokismo. Eso es lo que hay que comprender. El wokismo se volcó a ser fascista, y fascista es que no te deja pensar distinto, que no acepta una opinión diferente, y que dice hay una sola forma de pensar y dice esa es la forma científica.
Y cuando la ciencia lo que hace es justamente avanzar porque hay personas que piensan distinto y que ponen en duda el consenso de la sociedad y que ponen, no existe en la ciencia el consenso. Y ellos dijeron, no, hay un consenso científico en la ideología de género, en el cambio climático, en un montón de cosas que no te permitía dudar de lo que ellos decían. Bueno, frente a eso y al hartazgo de que te querían imponer un neolenguaje, una forma de hablar distinto, una cantidad de cosas aberrantes y ideología que metías en los colegios y más, frente a eso es que surgen Meloni, que surge Trump también, y Javier Milei. Javier que tiene esa estridencia, la diferencia que tiene con Trump, es que Javier Milei es un hombre muy formado. O sea, sabe mucho, ha leído mucho, ha escrito muchos libros. Entonces, la verdad que tiene un nivel de profundidad muy superior. Muchas veces un empresario puede ser muy exitoso, pero una empresa es algo mucho más simple que la economía o la política. Vos lo sabés muy bien, Marcelo, la economía y la política son fenómenos muy complejos. Necesitas personas muy profundas para entenderlas, ¿no? No son temas simples. Las empresas son complicadas, pero la economía en su conjunto o la política en su conjunto es enormemente más complicado. Entonces son formas distintas de pensar para poder entender una cosa y la otra. Yo creo que eso fue parte del problema que tuvo Macri, que tomó una cantidad de CEOs y creían que con eso iba a funcionar bien el gobierno. Y no es así. Tenés que entender, tenés que haber leído la escuela del Public Choice, tenés que haber leído la escuela austríaca, tenés que haber leído la escuela de Chicago, tenés que entender de economía. No se aprende en 2 minutos. Son temas que nos llevan décadas de aprendizaje. Ni siquiera es una carrera de 6 años. Cuando terminás la universidad y seguís aprendiendo. Yo al día de hoy sigo aprendiendo y uno además a medida que aprende sabés. Teníamos menos canas cuando discutíamos estas cosas nosotros. Teníamos menos canas, ahora tenemos más canas, pero la verdad es que además sabés que el conocimiento está disperso, ¿no? Que nunca vamos a tener el suficiente conocimiento como para poder, eh, digamos, ni siquiera predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Porque siempre hay algo que se te puede escapar. Manejamos ciertas ideas con patterns, con estructuras de cosas que están pasando y podemos hacer predicciones con probabilidades, pero sabemos que nos podemos equivocar, ¿no? Permanentemente, y con lo cual creo que lo que nos lleva cuanto más estudias es actuar con gran humildad. Y lo que estamos viendo es que se actúa exactamente del modo opuesto, ¿no? Con una soberbia descomunal. ¿Cómo te imaginas estas semanas de turbulencia en el caso que el balotaje de 2023 hubiese sido para el otro lado? Es decir, con un mayor riesgo país, con un excedente de un sobrante monetario que pueda ser compatible con corridas, con más incertidumbre. ¿Qué hubiese ¿Vos decís pasado si en hubiera ganado el Argentina? peronismo? Sí, Si hubiera claro, ganado el exactamente. En peronismo. el caso de la continuidad de lo que vimos viendo con Sergio Massa, ante el batacazo ¿cómo te imaginas que hubiera sido estas semanas en Argentina? Pero incluso antes de estas semanas, yo creo que ellos iban a la hiperinflación. O sea, Argentina estaba yendo a la hiperinflación. Recordemos algo importante para entender el peronismo. El peronismo es combatir al capital. Salvo el periodo de Menem, y te diría Menem y Cafiero padre, que empezaron a hacer algo más moderno, no trataban de modernizar el peronismo, decían, mantenían el folclore, pero se daban cuenta que eso no funcionaba y buscaron algo diferente. Cuando desde el kirchnerismo buscaron el peor peronismo, que el de más de izquierda todavía y demás, y después Fernández, volvieron a esa idea de combatir al capital, obviamente el capital se va. Y no se va solo el capital, sino también los capitalistas. Entonces se nos fueron los empresarios, se nos fueron los jóvenes, se nos fueron los que están haciendo una cantidad de cosas extraordinarias fuera de la Argentina. Tenemos argentinos que están haciendo empresas en Holanda, en Singapur, en una cantidad de países, que están haciendo startups de alta tecnología, van a estar haciendo vacunas para combatir el cáncer. Hay otro que está haciendo una máquina de imprimir digamos, células y de imprimir vacunas para que tratamientos que cuestan $1 millón los puedas hacer en $15.000 en tu casa. Bueno, esos son argentinos trabajando afuera y se fueron por el desastre del peronismo. Eso hay que decirlo, el peronismo es la corrupción. Entonces, ahí, una cosa que estoy escribiendo ahora, y te lo anticipo, Marcelo, es sobre los discursos de Ronald Reagan con esta idea que tenía uno de los que lo asesoraban, que había escrito este libro de Evil Empire. ¿Te acordás? Nolan, creo que se llamaba. Y entonces él decía
el comunismo, la Unión Soviética, es inmoral. Esta es una batalla moral. Y los quería atacar desde el punto de vista moral porque se daba cuenta que no es un tema simplemente de que les va mal en la economía, es que son inmorales. El peronismo es lo mismo. No es que solamente les va mal en la economía, que nos destrozan todo, que siempre destrozan la moneda, con lo cual los salarios reales caen, con aumenta la pobreza, han hecho un desastre, como sino que son inmorales, destrozan la educación. Fíjate, por ejemplo, en municipios que han sido 100% del tiempo gobernados por el peronismo. Es un muy buen lugar para ver qué hicieron. ¿Qué ¿Funcionó o no pasaron? funcionó? Sí. Por ejemplo, Isi, ¿no? O digamos, José Cepaz. Es un desastre. Lo que han hecho ahí es un desastre. Es un narcoestado. Están metidos hasta el caracú con el narcotráfico, con el narcomenudeo, en todas esas zonas, en los barrios rojos de José Cepaz. Vos mirás la falta de recolección de basura, calles de tierra, faltan cloacas. Es un desastre, ¿no? Y ellos dicen que lo hacen por los pobres. Es realmente un desastre. Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje, hay una batalla moral que tenemos que dar, una discusión moral, porque el peronismo tiene que cambiar. O sea, tiene que volver a tratar de hacer una cosa más razonable, como empezaba, creo yo, con Cafiero, que empezó la modernización, y con Menem, que, diríamos, lo mejoró aún más. Seguían teniendo corrupción, una cantidad de cosas, pero por lo menos creo que querían más al país. ¿No pensás que se está reescribiendo toda la historia de Argentina? Por a ver, con Milei pasaron muchas cosas que no pasaron nunca. El outsider que llega a la presidencia en 2 años, la crisis de los dos partidos mayoritarios, ¿seguís viendo al peronismo entonces como un actor relevante en la política argentina? Bueno, sigue estando. Y está además, tenemos un problema grande en Argentina, que es, a mi juicio, y lo que venimos hablando hace mucho tiempo contigo, yo hace más de 20 años que estoy luchando contra eso, que es la lista sábana. Entonces, la lista sábana es lo que permite que la casta siga metida por todos lados. Entonces, ¿qué pasó? Que los argentinos queremos cambiar y sacarnos al peronismo encima, y cuando vos ves la foto de quienes están negociando en la provincia de Buenos Aires, cuando se sientan a negociar, los del PRO y los de la Libertad Avanza eran todos peronistas o ex peronistas. Entonces, ahí hay un problema, porque si logramos eliminar la lista sábana más adelante, probablemente no va a pasar ahora, pero espero que después de las elecciones podamos empezar a ver estos temas de nuevo. Hay que entender que las listas sábana son la corrupción. Entonces, y en cambio, si uno puede elegir a la persona que le gusta, entonces vos podés tener partidos que se van alineando por ideas, como podría ser la Libertad Avanza, que toda la centroderecha esté metida dentro de la Libertad Avanza, y dentro de eso puedes elegir a la persona que más te interesa. Puede ser con el sistema uninominal, puede ser el binominal, puede ser con diferentes sistemas. A mí me gusta mucho el boot, pero es más complejo para hablarlo ahora, pero digamos, hay distintos esquemas. Pero es algo que, si bien yo he fracasado creo que un montón de veces en esto, voy a seguir insistiendo en los próximos 20 años tal vez, porque en algún momento la Argentina tiene que cambiar eso. Esa es la forma realmente de airearlo. Entonces, hoy yo creo que hay un cambio cultural enorme en la economía. A nivel de economía, entender que hay que trabajar, que no puedes vivir de planes sociales, todo eso que está haciendo Javier Milei es extraordinario. O sea, que creo que empezamos muchos antes, si querés, pero Javier le dio una pimienta especial y le da un toque de maestro que él tiene, de profesor, que le gusta enseñar, le gustan cada vez que da un discurso de 1 hora, es impresionante la profundidad que tiene. Y yo creo que va a ir mostrando, va mostrando todo el tiempo cosas, va mostrando la importancia de tener un banco central saneado, si querés después para cerrarlo, para hacer una dolarización, o si querés mantenerlo, pero tiene que estar saneado y la moneda tiene que ser fuerte. O sea, si tenés un peso, el peso tiene que ser fuerte, y si no, otra moneda que sea fuerte. Puede ser el dólar, el euro, la que vos quieras, elegíla, pero tenemos que tener moneda fuerte porque si no estás robándole al obrero. Ese tipo de cosas que la gente empieza a comprender en la economía es extraordinario. Lo que decía el socialista Juan B. Justo en otra época de Argentina, Que ¿no? escribió la moneda, totalmente. Y lo decía también Enrique Dickman, que también era socialista, pero defendían al obrero en serio. Entonces a mí esa gente me parecen extraordinarios. Y bueno, después de que resolvamos el tema, o paralelamente que resolvamos el tema de la economía, que lo está resolviendo el gobierno, yo creo que vas en buen camino, creo que después falta muchas cosas. Falta la revolución educativa, o sea que algún día podemos hablar de ese tema, pero ahí tenemos que tener por lo menos mucho más
O sea, los sistemas legales de la Argentina tienen que dejar de ser un corset. Yo quiero, por ejemplo, cambiar una palabra. En lugar de contenidos mínimos obligatorios, poner contenidos mínimos sugeridos. Entonces, dejar romper la Abre la obligación. puerta a toda una serie de cosas. Exactamente. Después, los directores de escuelas tienen que tener autonomía para manejar su presupuesto. Lo tienen que controlar, poner objetivos, medirlos. El artículo 97 de la Ley de Educación tiene que ser revocado para permitir que se sepa cómo le va a cada escuela, a tu escuela, a la de tus hijos, y que puedas compararla no solo con Argentina, sino con Singapur, con China, con Estados Unidos, con Europa, y saber dónde estás. Y estamos muy mal. Y yo quiero que la gente sepa que nuestras escuelas están muy mal para después entrar a cambiarlas. O sea, necesitamos una revolución educativa. Necesitamos mejorar la educación, necesitamos mejorar, perdón, la salud también, que es otro tema importante. Yo postulo los vouchers, pero hay otros esquemas que hemos armado de financiamiento de la demanda. Algo se está haciendo, pero falta un montón. Entonces, faltan muchas reformas estructurales y, por supuesto, en economía faltan cosas todavía muy, muy importantes. Yo creo que la reforma sindical y la reforma laboral son clave. Hoy estaba mirando, hablando con el rubro de los que están en el sector del plástico y el sindicato les obliga a pagar 8 puntos, 8% por cada asalariado de una supuesta entrenamiento que no hacen de capacitación, más otros 2 puntos al sindicato. Es decir, que le sacan 10% por cada sueldo. Te das cuenta que es una aberración. Esas aberraciones se acaban con la libertad. Si vos le das a cada persona la libertad de aportar o no al sindicato y les permitís que acuerden con su propia empresa, son todas pymes, en un montón de pymes son como 3.500 pymes que están en ese sector del plástico y demás. Y vos lo ves y por supuesto del otro lado no hacen ningún tipo de control, o sea, no hacen balances bien hechos, nadie sabe qué pasa con esa plata, no se hacen las capacitaciones, es una falsedad total. Bueno, todas esas cosas que están pasando hay que cambiarlas. Argentina, lo que va a pasar ahora, creo, es que en los próximos meses, más allá de que sea un poco más flexible el esquema cambiario y demás, yo te apuesto que van a volver a hablar de que está atrasado el tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque Argentina va a quedar cara en dólares. Pero estamos caros en dólares porque tenemos sindicatos que se apropian de parte de la riqueza de manera que no corresponde, porque seguimos teniendo muchas regulaciones que hay que seguir sacando. Necesitamos seguir bajando el gasto público, tenemos que bajar un montón de impuestos, el gobierno lo sabe y con el paso del tiempo lo va a ir haciendo, pero se tienen que sumar las provincias y los municipios, que también tienen que bajar impuestos y también tienen que desregular. Es decir, que Argentina tiene que ser eficiente porque el Estado tiene que sacarle un pie encima a la gente y después las empresas van a tener que empezar a invertir. Porque nosotros tenemos un montón de empresas que están produciendo con tecnología del siglo XX. Y les recordamos que estamos en el siglo XXI. Cuando vos mirás cómo funcionan las empresas, te muestran las líneas de producción en China y comparás con la línea de producción en Argentina, decís, parecen dos siglos diferentes. Es decir, nosotros estamos en el siglo XX todavía. Esto se relaciona, ya vamos cerrando con lo que hablábamos al principio, eh, pero no se percibe, porque, por ejemplo, aranceles, proteccionismo, etcétera, cosa que parece medio disociado en lo que es esta crítica al tipo de cambio atrasado y a los que proponen solucionar el problema de las exportaciones vía una devaluación. Un país cerrado que produce determinado bien, al tener un mercado chiquito, ya de por sí el costo unitario de ese producto va a ser mucho más caro que en otro. ¿Por qué no pasa en Europa? Y porque lo que compras en un Forever o en un H&M, el argentino que se viene con la valija, produce a escala para todo el continente. Entonces, cuando acá la gente va al supermercado y dice, el supermercado está caro porque yo en España la compra la hago más barata. Sí, bueno, lo que pasa es que el productor tuyo acá tiene un techo muy claro y no conviene una inversión para pensar lo que sí te ofrece un mercado internacional. Pero aún así, vos ves gente, por ejemplo, yo a mí me cuesta en los últimos 15 días. La cuestión esta de la propuesta de evaluatoria se la escuché a Ricardo López Murphy y a Mauricio Macri.
Bueno, eso es una aberración. El que pide la devaluación lo que está pidiendo es bajar los salarios. Eso es lo que hay que entender. Devaluar es bajar salarios. Entonces la pregunta que se tiene que hacer todos los que nos están escuchando es, ¿los salarios argentinos son tan altos? No, no son altos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Lo vamos a solucionar el problema devaluando? No, vas a bajar salarios. Pero si bajas salarios, nunca vas a mejorar Pasa la que productividad. tampoco se Por ejemplo, entiende que la tasa de capitalización es lo que determina los salarios y vuelve la discusión con el salario mínimo, con estas cuestiones y atacan al gobierno. claro, pero cuando vos devaluás, todos los problemas se los pasás al precio. Y entonces pasa la inflación. Y por eso tenés inflaciones cada vez mayores. Hasta que viene una crisis y después empiezan a corregir, después vuelven a empezar cuando vuelven a devaluar. Entonces, ese problema, por ejemplo, volvamos al tema de los plásticos. Tenés ese problema del 8%. 8% es un montón, ¿sí? Pues más el 2 son 10 puntos. 10 puntos sobre los salarios. Entonces, ¿pero qué pasaba? Mientras hay inflación, eso se lo pasás al consumidor. Entonces, si devalúas ese problema y deja de ser un problema, porque se lo pasa al consumidor. Y las empresas vuelven a ganar plata. En cambio, ahora que están más complicados, que no ganan plata, tienen que sentarse con los sindicalistas y decir, esto no va más. Mirá, ahora hay que competir. Ahora no podemos regalar 10%. Ya no podemos pasárselo al consumidor. No hay forma. Entonces, tenés que solucionar los problemas. Entonces, la gran ventaja de tener una moneda fuerte es que todos los problemas de Argentina salen a la luz y tenés que resolverlos. Y después está, por supuesto, va a haber una transición muy difícil, porque lleva tiempo bajar los impuestos, tenés que ir bajando el gasto público, la motosierra 2.0 continúa a 1000, pero te va a llevar tiempo, y tenés que convencer a las provincias y a los municipios que se pongan las pilas. Los empresarios tienen que empezar a hablar con los intendentes, decir, muchachos, basta, no se puede cobrar más estas ridículas tasas que están cobrando por todos lados. Todo eso va al consumidor. Por eso somos caros en dólares, no porque el tipo de cambio está atrasado. Entonces, cuando vos solucionás, en vez de solucionar los problemas, vas y devaluás, lo que vas a lograr es que no se solucionen los problemas. ¿Cuánto se juega Argentina en la elección de octubre? Se juega mucho, pero yo creo que va a ir bien. Así es que no estoy para nada preocupado. Al contrario, yo creo que en las próximas semanas, ya en 3 semanas más va a estar aclarado todo el problema del Fondo Monetario, cuál va a ser el esquema cambiario. Yo hoy no sé cuál va a ser, con lo cual, imagínate, todos tenemos incertidumbre. Eso, por supuesto, se ve reflejado en los precios. La incertidumbre se refleja en mayor riesgo país y demás, pero eso se va a despejar y vas Bueno, a el tener. gobierno, el esquema que sea, se volvió a hablar de banda, flotación sucia, el esquema que sea, en teoría, tiene que ser solamente para este año porque se prometió el final del cepo para el año que viene. Por eso, pero aunque sea un esquema de transición, igual vas a saber cuál es. Entonces, eso te va a dar cierta certidumbre. Incluso si liberás el tipo de cambio, yo creo que tenés un pequeño ruido al principio y después se acomoda y va a bajar el tipo de cambio y van a volver a hablar del tipo de cambio atrasado, por más que sea libre. O sea, eso va a ser así porque tenés un esquema donde el gobierno tiene la base monetaria amplia congelada, donde la deuda no está subiendo, porque un tema muy importante, si querés, me gustaría hablar un segundo de esto, pero creo que es muy importante. Ahora hay una crítica al kirchnerismo y de muchos pensadores fáciles y dicen, no, pues ahora con el acuerdo del fondo estás aumentando de nuevo la deuda. Eso no es cierto. Lo que hay que entender es que cuando tenés superávit fiscal, los pagos de intereses los haces con el superávit fiscal. Pero los vencimientos de capital, es decir, las amortizaciones de capital, son imposibles de pagar porque tenés una cantidad de vencimientos rápidos y entonces tomar deuda para pagar esa deuda no es aumentar el endeudamiento. Entonces, tomar una deuda para pagar otra deuda no es aumentar la deuda. ¿Sí? Lo que es aumentar la deuda es tomar deuda para pagar intereses, que eso es lo que hacía Macri con Cambiemos, y lo que hacía Cristina y lo que hacía Y Alberto hasta para pagar Fernández. gasto corriente también. Por eso, pero eso es aumentar, bueno, pero el gasto corriente es el déficit, entonces vos lo hacés para pagar déficit y para pagar intereses y demás. Cuando vos tenés superávit fiscal y tenés superávit primario y tenés superávit financiero, entonces la deuda no sube. Si vos tomás la deuda consolidada de la Argentina desde noviembre del 2023, Banco Central más el Tesoro, hoy en dólares no subió. Y como el dólar cae, porque tenés inflación en dólares, en realidad la deuda real está bajando en Argentina. Y eso no ocurría con Macri, no ocurría con Alberto Fernández, no ocurría con Cristina Kirchner.
Seguro, seguro. Bueno, Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos de cerca todas estas cuestiones y espero que, bueno, que después de tantos años de tanto trabajo con la Fundación Libertad y Progreso, a contramano de lo que pasaba en la política, que estén encontrando ahora por lo pronto oídos interesados en las reformas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que por suerte estamos trabajando muy bien con varias personas en el gobierno que les aportamos ideas, todo lo que podemos ayudar, ayudamos, y creo que hay Federico Sturzenegger está haciendo un trabajo extraordinario. Para mí lo que ha hecho Toto Caputo en el Banco Central, digamos, desde la economía, bajando el déficit fiscal y desde el Banco Central solucionando los problemas, con esa idea que para mí la comparto 100%, que es que hay que capitalizar el Banco Central y que el Banco Central tiene que pensarse como una entidad independiente y que no es cierto que entonces las letras del tesoro que les metieron al Banco Central valen cero. Eso me parece una aberración jurídica decir esas cosas. Muchos economistas de muy buen nivel decían eso durante muchos años. Yo creo que ahora eso se tiene que cambiar. Y por eso la capitalización esta yo la defiendo permanentemente, porque creo que tiene que tener un banco central muy sólido. Después yo prefiero la dolarización, pero si tenés un banco central, tiene que ser sólido y de ninguna manera podés meterle papelitos y decir que esos papelitos no valen nada. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Tim. Un gran abrazo.